Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, repleto de buenas vibras y momentos inolvidables. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a adentrarnos en un universo de lentejuelas, alfombras rojas y, por supuesto, chismes dignos de Hollywood, aunque en esta ocasión con un toque turco que tanto nos gusta. ¿Recuerdan esa noticia que andaba rondando por las redes? Demet Özdemir en fila por el bolso exclusivo lo consiguió, pues agárrense, porque hoy vamos a diseccionar esta historia con lupa. Vamos a examinar cada detalle, cada rumor y cada posible motivación detrás de esta inesperada aventura fashionista. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de glamour, quiero aprovechar para recordarles lo importante que es su apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, donde analizamos las tendencias, desvelamos los secretos de las celebridades y exploramos el fascinante mundo de la moda, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos y me ayudarán a seguir creando contenido que les encante. Su suscripción es el combustible que alimenta este canal. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Imaginen la escena, casi como una secuencia de película: Estambul, una metrópolis vibrante y llena de vida, un sol radiante iluminando las calles repletas de gente. El tráfico incesante, el sonido de las bocinas, el aroma embriagador del café turco, el caos organizado que define a esta ciudad mágica. Y en medio de todo este torbellino, una bomba informativa estalla en las redes sociales. Demet Özdemir, la inigualable Sanemayden de Erkencikus, pájaro soñador, haciendo cola. Sí, lo han leído bien. La actriz turca, un icono de estilo, una embajadora de la elegancia y una estrella indiscutible, pacientemente esperando su turno en una fila, como una persona común y corriente. Pero no era una fila cualquiera, no se equivoquen. Era la fila para adquirir un bolso ultra exclusivo, una edición limitada tan codiciada que solo un puñado de afortunados tendrían el privilegio de poseerla. Como era de esperar, la noticia se propagó a la velocidad de la luz. Los fans entraron en un estado de euforia colectiva, los paparazzi afilaban sus lentes y las redes sociales se inundaron con fotografías y vídeos de Demet, estoicamente esperando su momento. Detengámonos un instante para analizar la magnitud de la situación. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, no necesita hacer fila por un bolso. Ella podría, sin duda, llamar a cualquier boutique de lujo, solicitar que le reserven el modelo que desee, e incluso, me atrevería a decir, que la propia marca estaría encantada de obsequiárselo. Sin embargo, ella optó por hacer la fila. Y es precisamente aquí donde reside el verdadero misterio y el encanto de esta historia. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que impulsó a una celebridad de su talla a soportar la incomodidad de esperar en una fila, rodeada de fans entusiastas y una prensa hambrienta de exclusivas, cuando podría haber tenido el bolso en sus manos sin el menor esfuerzo? Las teorías, como era previsible, no tardaron en surgir. La primera, y quizás la más lógica, es que Demet simplemente deseaba el bolso con todas sus fuerzas. Le fascinó su diseño, se enamoró de su exclusividad y determinó que valía la pena la espera para añadirlo a su colección. A veces el simple anhelo de poseer algo, al margen de nuestro estatus social o solvencia económica, es una motivación suficiente. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado ese sentimiento, ¿verdad? Ese objeto que tanto nos atrae, ese capricho irresistible por el que estamos dispuestos a hacer casi cualquier cosa con tal de tenerlo. Otra teoría, un poco más elaborada, sugiere que Demet buscaba proyectar una imagen de cercanía y humildad ante sus seguidores. Al hacer la fila, se situó al mismo nivel que ellos, demostrando que es una persona normal, con los mismos deseos y las mismas frustraciones que cualquier otra. Esta acción, sin duda, refuerza su reputación de persona accesible y genuina, lo que la hace aún más popular entre su público. Además, le brindó la oportunidad de interactuar directamente con sus fans, tomarse fotografías, firmar autógrafos y establecer un vínculo más fuerte con ellos. Una estrategia inteligente y al mismo tiempo auténtica. También se ha especulado con la posibilidad de que esta acción forme parte de una sofisticada campaña de marketing encubierta. Algunas marcas de lujo, con el objetivo de generar expectación y fomentar un sentimiento de exclusividad, recurren a estrategias poco convencionales, como involucrar a celebridades en situaciones inesperadas. En este caso, la presencia de Demet en la fila podría haber sido una forma ingeniosa de promocionar el bolso y la marca,
creando un revuelo mediático que garantice la visibilidad del producto. Si esta hipótesis fuera cierta, estaríamos ante una jugada maestra de marketing. Independientemente de la verdadera motivación detrás de su decisión, lo innegable es que Demet Özdemir causó un auténtico terremoto mediático al hacer fila por el bolso. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué clase de bolso era ese que la impulsó a someterse a semejante sacrificio? Pues bien, se trataba de un bolso de una prestigiosa marca de lujo conocida por sus diseños vanguardistas, su impecable artesanía y su aura de exclusividad. El bolso en cuestión era una edición limitada, adornada con detalles únicos y con un precio, como era de esperar, astronómico. Se rumorea que solo se fabricaron un número muy reducido de unidades, lo que lo convierte en un objeto de deseo para las amantes de la moda, las coleccionistas de bolsos y, en general, para cualquier persona que valore la exclusividad y el lujo. Pero la historia no termina aquí. Después de horas de espera, de posar para fotografías con sus admiradores y de lidiar con las preguntas de la prensa, Demet Özdemir finalmente consiguió el ansiado bolso. La vimos salir de la tienda radiante con el bolso firmemente sujeto en sus manos, como una niña pequeña sosteniendo su juguete favorito. Las imágenes de ese momento se viralizaron instantáneamente, provocando aún más revuelo en las redes sociales. El mundo entero quería saber más sobre el bolso, sobre Demet y sobre la experiencia de hacer fila por un objeto de lujo. Todo esto me lleva a reflexionar sobre el inmenso poder de las celebridades y su influencia en el mundo de la moda y el consumo. Demet Özdemir, con su simple acto de hacer fila por un bolso, logró generar una conversación global sobre la exclusividad, el deseo y el consumismo. Demostró que las celebridades no son seres intocables, que también tienen deseos y que están dispuestas a hacer lo que sea por conseguir lo que quieren. Y al hacerlo nos recuerda que en el fondo todos somos iguales independientemente de nuestro estatus social o económico. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos y todos estamos dispuestos a luchar por lo que nos importa. Y ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en hacer la fila por el bolso? ¿O piensan que debería haberlo solicitado directamente a la marca? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, si les ha gustado por supuesto. En resumen, la historia de Demet Özdemir haciendo fila por el bolso nos revela el lado más humano de las celebridades, su capacidad para generar debate y su impacto en el mundo de la moda. Nos recuerda que todos tenemos aspiraciones y que estamos dispuestos a esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos. Y sobre todo nos demuestra que en ocasiones, las cosas más valiosas son aquellas por las que tenemos que luchar un poco más. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que su apoyo es esencial para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor dejen sus comentarios abajo, me encanta saber lo que piensan y leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. No olviden brillar con luz propia y perseguir sus sueños con pasión. Hasta la próxima.